filósofo alemán Jacques Rousseau dijo: el alma resiste mejor el dolor agudo que la tristeza prolongada. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, mi hija está enferma y necesita ayuda. Yo lo que necesito es cambiar de ambiente. Alejarse no es la solución. María, tú eres la demandante. Explícame la demanda y explícame lo que exiges para resolver este conflicto. Bueno, doctora, yo vengo aquí a demandar a mi hija porque no quiere ponerse en tratamiento con un hipnoterapeuta debido a que ella tiene una gran depresión. Yo temo por su vida y que vaya a cometer una locura, se vaya a suicidar. Porque, si bien le cuento, ella no es hoy día ni la sombra de lo que era antes. Antes ella era una niña muy alegre, estudiosa, compartía con sus amistades, trabajaba, iba a fiestas. Realmente una niña normal, una joven normal. Pues como modelo también se desarrolló, participó en reinados de belleza. Aquí estamos viendo fotos de apoyo de lo que usted está diciendo. Si usted me permite, sí, le puedo explicar las cosas en las que ella se desempeñaba antes. Y Bayamón. ¿Cuánto tiempo lleva ella en esta gran depresión que usted me dice? Alrededor de un año. ¿Y cuál fue la razón de la depresión? Bueno... Si hay alguna a veces. Sí, una que realmente yo entiendo que no solamente le afectó a ella, me afectó a mí también. Porque de hecho lo que atañe a los hijos le atañe a uno, como padres, ¿verdad? Que somos. Un día antes de su boda con un joven maravilloso, lo mataron. Desde ese día mi niña no ha vuelto a ser la misma de antes. El día antes de la boda. Un día antes. Ella no ha vuelto a ser la misma de antes. ¿Dónde fueron estos eventos? ¿En qué lugar? En Puerto Rico. En Puerto Rico. Y yo temo por la salud de mi hija, porque le ha traído problemas. Ahora bien, usted viene y dice que ella lo que necesita es hipnoterapia. Sí. ¿Por qué usted está tan segura que ese sería el camino correcto para ayudarla a ella? Porque por experiencia propia, yo me puse en manos de un profesional, de un hipnoterapeuta, debido a una depresión muy grande que me dio a mí, ocasionada por los problemas financieros, por que no conseguía trabajo. Soy jefa de casa, o sea, soy padre y madre. Y como usted sabe, uno asume muchos frentes de batalla, los gastos de vida, de educación, etc. Eso me trajo a mí mucha ansiedad. Absolutamente. Una depresión que no podía con ella. Acudí al profesional porque uno mismo cree que puede resolver y no es así. No es así. Hay profesionales que estudian, se preparan, es para ayudar, para ayudarnos a nosotros. ¿Y usted piensa que esta misma persona que le ayudó a usted podría ser la solución para ella? En efecto, sí. Ok. Y ella rehúsa. Ella rehúsa totalmente porque dice que lo que tiene es un luto, que ella lo que tiene es tristeza, pero un año en esta situación donde si ella dice que ella misma
puede salir de ella y ha pasado un año y no le he visto mejoría. Está retraída, no estudia, no trabaja, no sale de su casa, no hace vida social, alejó las amistades, todo le da igual. Eso me tiene realmente muy preocupada. Muy bien. Y con buena razón. Tania. ¿Cómo está, doctora? Bien, ¿cómo estás tú? Regular. Tratando Regular. de mejorar. Has estado mejor en otros momentos, ¿verdad? ¿Me pudieras contar qué ocurrió? ¿Qué te causó? O sea, ya tu madre me explicó. Mataron a tu novio el día antes de la boda. Eso es razón, hija. No tenemos ni que dudarlo un instante. Pero no sé si pudieras contarme los detalles un poco más de qué fue lo que ocurrió. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo fueron novios ustedes? Realmente tuvimos un noviazgo corto, pero nos conocíamos de mucho tiempo antes, en la misma área donde vivíamos, pero el noviazgo con compromiso pues fue corto, de unos 5 meses más o menos. Ok. Pues doctora, le explico, hace poco más de un año yo estaba feliz realizando mis metas de modelaje, estudiando, trabajando. Y tenía este compromiso. Hace poco más de un año, pues ya yo estaba con todo listo para la boda, damas. Todo preparadito para la boda. Dame un minutito, Tania. Tengo que hacer un corto receso. Pero a la vuelta retomamos exactamente ahí. Todo estaba listo para la boda. No se vaya que regresamos de inmediato.